Hola queridos hermanos, buenos días. Un placer poder saludarles nuevamente en este día domingo y al mismo tiempo desearles a cada uno de ustedes una feliz Navidad. Esperamos que todos puedan estar con sus familias, pudiendo disfrutar también de este tiempo tan especial y también esperando, ¿no?, que se termine este año también para empezar a programarnos para el próximo y empezar a buscar la manera de cómo podemos agradar mucho más a Dios también en el próximo año. Quiero dar un saludo especial a nuestro querido hermano Sergio, se bautizó el día viernes en la zona de Huapilo, así que estamos muy contentos de recibirlo con nosotros, mi querido hermano. Un saludo para usted, para toda su familia y esperamos pronto poder estrechar la mano, abrazarle y también ayudar a toda su familia a que pueda acercarse a Dios y también convertirse. Oremos por favor para entrar en nuestro último sermón de la serie de la carta de Judas. Buenos días, Dios mío, queremos saludarte. Te damos gracias y te pedimos por favor que te quedes en control de todo lo que hemos estado estudiando. También ayúdanos para poner atención a tu mensaje y permítenos, Señor, establecer firmemente nuestra fe en ti y en todo lo que quieres enseñarnos a través de esta carta. Gracias, Padre, te amamos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos concluyendo, queridos hermanos, la serie que empezamos hace ya 4 sermones atrás. Digo 4 sermones porque hemos tenido algunos hermanos invitados a predicar en la iglesia, entonces hemos ido intercalando algunos domingos para poder escuchar también todo lo que Dios nos quiere decir por medio de nuestros hermanos. Pero hoy quiero concluir la serie de la carta de Judas hablando acerca de los últimos 2 versículos de esta carta. Vamos a leer los 2 versículos finales, luego quiero hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado y al final quiero compartir 3 puntos que son los que están cerrando básicamente la carta de Judas y al mismo tiempo están cerrando nuestra serie de todas estas lecciones de enseñanza. Vamos por favor, entonces vamos a leer Judas en el capítulo 1, versículos 24 y 25. Se nos dice lo siguiente: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Si usted se fija, la carta empieza con un llamado de atención, con una advertencia que Judas está haciendo a los hermanos. Él les dice que deben luchar por su fe. Luchen o sigan luchando vigorosamente por su santísima fe. Judas estaba dando un mensaje de exhortación, pero al mismo tiempo estaba siendo muy urgente con los hermanos para llamarlos a poner atención a todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia en ese momento. Si recordamos rápidamente los sermones que hemos estado estudiando, lo primero que hablamos hace algunas semanas atrás era acerca de lo que significaba ser un cristiano. Hablamos acerca de las marcas de un siervo de Cristo y nos enfocamos básicamente en esa palabrita, en esa palabra, doulos, que habla acerca de que un cristiano básicamente es un siervo esclavo. El concepto de esclavitud es un concepto vastamente conocido en la Biblia. El Antiguo Testamento lo menciona. Entonces, cuando nosotros hablamos de un creyente en Cristo, de un siervo del Señor, estamos hablando directamente de un esclavo de Cristo, de alguien que ha cedido sus derechos ante el Señor. Entonces nos enfocamos en ese momento en la importancia de pensar ya no como un ser humano normal, sino que ahora como un siervo, como un esclavo del Señor, alguien que ha cedido sus derechos a Él, alguien que se somete a Él, alguien que le obedece a Él absolutamente en todo, alguien que está para hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, hablamos acerca de la importancia de ser urgentes para cuidar la iglesia y veíamos cómo Judas estaba siendo urgente porque cambió el sentido de su carta. Si usted recuerda, Judas quería hablar acerca de la salvación que compartían con los hermanos, pero lo que estaba pasando en la iglesia le motivó, le empujó a escribirles acerca de las personas que se habían infiltrado y que podían hacer que la fe de estos hermanos cayera o que ellos se perdieran. Así que había una situación muy, muy difícil enfrentándose en la iglesia. Cuando avanzamos un poco más, hablamos de qué tipo de personas eran las que se habían infiltrado ahí. Y hablamos acerca de los apóstatas. Vimos que esta gente en realidad no tenía conciencia. Son personas inconscientes, personas sin raíz, personas que viven para satisfacer sus propios deseos, que llevan a los cristianos para salir de la fe. Es decir, ellos no buscan el bien de los cristianos y de las personas, buscan su propio bien.
Así que hablábamos acerca de estas cosas. La semana pasada hablamos también acerca de estas herramientas que nosotros tenemos para poder mantenernos firmes en la fe. Y enfocamos mucho acerca también de mantener limpia nuestra conexión con Dios, porque tenemos línea directa con el Señor. Nosotros somos cristianos, tenemos esa apertura para hablar con Él, pero si hay algo que interfiere esa apertura, nosotros debemos limpiarla para poder estar bien con el Señor. Así que la serie que se titula Luchando por nuestra fe involucraba estos puntos. Involucraba entonces las marcas de un siervo del Señor, urgentes para cuidar a la iglesia, perfil de un apóstata, cómo mantenernos firmes en la fe. Y hoy quisiera concluir nuestra serie con nuestro sermón de hoy, que se titula Confiando en su protección. ¿Y por qué se titula de esa manera? Porque Judas está advirtiendo y ha estado advirtiendo acerca de la amenaza, del impacto profundo de estas personas malintencionadas que estaban en la iglesia, pero concluye su carta con un mensaje de esperanza, de fe, con un mensaje de ánimo. Básicamente Judas le está diciendo, hay muchas cosas malas pasando alrededor, hay muchas cosas malas ocurriendo dentro de la iglesia, pero ustedes pueden confiar en el Señor. Y lo mismo podemos hacer nosotros, mis queridos hermanos. Así que la idea central de nuestro sermón de hoy es que Dios siempre, y grabe por favor en su mente esto, para que no haya duda, Dios siempre cuida a los que ama. Dios siempre protege a los que se mantienen firmes y le obedecen. Esto es algo que necesitamos tener atesorados en nuestros corazones. Dios siempre nos cuida. ¿Por qué nos cuida? Porque somos sus hijos. Y un padre siempre cuida y quiere lo mejor para su hijo. Dios siempre nos protege. ¿Por qué? Porque es nuestro padre. Y un padre siempre busca proteger a sus hijos. Sobre todo si nos mantenemos firmes y obedientes a Él. Así que cuando Judas termina, empieza hablando acerca de una gran alabanza a Dios. Esta alabanza de Judas nos hace recordar las palabras de Pablo también hacia Dios, porque Pablo es alguien que realmente alaba a Dios con todo su corazón, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio, dice Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25. Y también si nos referimos a Efesios versículo 3, perdón, Efesios 3, versículo 20, Pablo también le está dando gloria a Dios por su poder incomparable. Él dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. El poder que obra eficazmente en nosotros. Pablo está alabando a Dios de una manera tremenda. Y al concluir su carta, Judas también termina alabando a Dios de una manera tremenda. Él dice al Dios, al único Dios, nuestro Salvador, y afirma que Dios es el único. Es importante para nosotros también tener esta convicción. Dios es el único Dios, no hay otro. No hay otros dioses aparte de Él. Dios es el único Dios. Dios es nuestro Salvador. Fíjese cómo Judas dice que Dios es nuestro Salvador. No se refiere principalmente a que Jesús es nuestro Salvador, él dice Dios es nuestro Salvador. Y es tan importante porque cuando Judas dice que Dios es nuestro Salvador, quiere darnos la certeza de que detrás de todo lo que ocurre, detrás de todo lo que está pasando en nuestra vida, Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control. Así que si usted se siente incierto, si hay incertidumbre en su vida, Dios sigue estando en control de todo lo que ocurre. Él sigue estando detrás, Él sigue estando mirando, Él sigue estando escuchando, Él sigue estando presente para nuestra vida como cristianos. Así que es muy importante. Ahora, si usted no es un cristiano, también este es un mensaje alentador para su vida. Porque si no tienen en quién confiar, Dios está dispuesto para abrir la puerta de su corazón y recibirle también. Es Dios el que nos recibe para que nosotros podamos estar bien con Él. Así que si usted quiere tener línea directa con Dios, por favor ponga atención a lo que dicen las Escrituras. Busque estudiar la Biblia con alguno de los hermanos que le ha invitado a la iglesia. Y si usted se está conectando por primera vez a nuestro canal de Facebook o a nuestras redes sociales, por favor póngase en contacto con nosotros para poder direccionarle y ayudarle también a volverse a Dios y convertirse de la manera en que las Escrituras nos enseña. Pero Judas está terminando su carta con este aliento. Judas termina esta carta de exhortación, de advertencia, con unas
palabras tremendamente poderosas y que son muy necesarias también para la situación que estos hermanos estaban viviendo. Y son muy necesarias para nuestra situación hoy en día. Puede que no estemos viviendo esta situación de persecución o de infiltrados dentro de la iglesia, pero estamos viviendo en medio de una situación muy caótica. Hay mucha incertidumbre. Y si usted escucha las noticias todos los días, es posible que hasta se deprima o se enferme producto de todas las malas noticias que hay. Entonces, si está poniendo atención a las noticias, yo le llamo y le animo a poner mucho más atención a lo que dice la palabra de Dios, especialmente en estos últimos dos versículos que estamos estudiando el día de hoy. Recuerde que el título de nuestra lección de esta mañana es Confiando en su protección. En medio de toda la situación que estamos viviendo, podemos seguir confiando en su protección. Y hay tres puntos que hoy quiero compartir para concluir nuestra serie. Tres puntos. El primero de ellos es el siguiente. Podemos continuar confiando en la protección de Dios para nuestra vida porque Dios puede guardarnos para que no caigamos. Dios puede guardarnos para que no caigamos. Y si quiere lo personaliza. Dios puede guardarme. Usted puede anotar, ponga nota, tome nota de estas cosas. Dios puede guardarme para que no caiga. Dios puede cuidarme para que no me equivoque. Dios puede protegerme porque está cuidando de mí, está cuidando de usted. Así que en sus tiempos difíciles, en sus tiempos de incertidumbre, usted puede confiar. Dios está guardando mi vida. Dios no es como los seres humanos, mis queridos hermanos, que prometemos y algunas veces cumplimos y otras veces no cumplimos. Y a veces no cumplimos no porque no querramos cumplir, sino que porque a veces las cosas se salen de nuestro control. Pero Dios tiene todo bajo control. Él puede cumplir. Sus promesas, de hecho, se hacen verdaderas en el Señor Jesucristo. Todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Todo lo que Dios ha profetizado en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo. Es decir, en el Señor tenemos el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Si usted pone su confianza en el Señor, debe tener la certeza de que Él cumplirá su palabra y de que Él le protegerá. Si Él dice que nos va a proteger, eso es real. Él nos va a proteger. Él nos va a cuidar. Y esta es una verdad, mi querido hermano, una verdad que usted y yo necesitamos grabar profundamente en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos vivir confiados y seguros en medio de todo este mundo incierto que nos rodea. Dios tiene el poder para guardarnos. Ahora, la palabra guardarnos se refiere a protegernos. Dios puede protegernos, Dios puede darnos la fuerza para enfrentar las situaciones difíciles que podamos vivir. Dios puede darnos la fuerza para vencer las tentaciones que nosotros tenemos aquí en el mundo. Recuerde en Lucas capítulo 4, cuando el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado, el Señor pudo vencer todas las tentaciones que Satanás le puso enfrente. ¿Y por qué pudo vencerlas? Porque luchó con la palabra de Dios para enfrentar toda esa contradicción que el diablo también le ponía encima. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos la palabra, tenemos el pensamiento de Cristo en nuestra mente. Podemos cambiar las decisiones que podemos tomar. Podemos tomar decisiones que lleven a bien en vez de decisiones que lleven a mal. Y eso podemos hacerlo confiando en que Dios puede guardarnos, puede cuidarnos, puede protegernos y Él no nos va a soltar en ninguna circunstancia que enfrentemos. La única manera en que podemos perder esta protección de Dios es apartándonos de Él, es decir, negando a Cristo como nuestro Señor. Y un cristiano no hace eso. Un cristiano no niega a Cristo como Señor, al contrario, un cristiano declara a Cristo como su Señor y Salvador para toda su vida. Si es que no lo hace, entonces no es un cristiano. La certeza para nosotros y la certeza que Judas nos quiere dar es que Dios puede y quiere protegernos para que no caigamos en nada que nos pueda hacer daño. Entonces graba ese primer punto. Dios puede guardarle, Dios puede protegerle para que usted no caiga. En segundo lugar, Dios puede establecernos sin tacha. Entonces podemos confiar en su protección
sabiendo que en primer lugar Dios puede protegernos para que no caigamos. Pero también podemos confiar en su protección sabiendo que Dios puede establecernos sin tacha. Dios nos ha elegido, queridos hermanos, como sus hijos, para permanecer en su presencia. Él no nos eligió para tenernos un rato y desecharnos, no, todo lo contrario. Él nos ha adoptado como sus hijos. Ahora no somos extraños, somos hijos de Dios, miembros de la familia del Señor, parte de la iglesia, miembros del cuerpo. Nosotros pertenecemos a Dios y Él nos ha elegido para establecernos, para ubicarnos en su reino glorioso. Así que es muy importante que nosotros siempre consideremos que podemos confiar en esta protección del Señor. Podemos confiar en Él porque Él nos ha establecido. Él nos dio un lugar, Él nos dio un nombre, un apellido. Ahora somos cristianos, hijos de Dios, miembros de su familia. No somos extranjeros, somos miembros y coherederos con Cristo de todo lo que Dios tiene. Así que grabe muy bien estas cosas en su mente porque son tremendas declaraciones. Usted no tiene por qué temer, usted no tiene por qué sentirse inquieto, usted tiene todo para confiar en la protección de Dios y todo para saber que usted está establecido, que no hay nada que pueda moverle de donde Dios lo ha ubicado. Y Dios ya ha puesto su nombre en el cielo. Esto es algo que nosotros debemos tener una convicción. Dios ha escrito nuestros nombres en el cielo. Estamos destinados a ir al cielo, a menos, obviamente, que tomemos el camino equivocado. Y de eso es lo que Judas ha estado hablando acá. Debe cuidar su fe, debe proteger su fe, debe cuidarse de las influencias que están alrededor suyo, de las personas que están con usted, para que su fe no decaiga. Porque si su fe decae, entonces todo está en riesgo. Nosotros debemos luchar por nuestra fe, porque es muy valiosa y es algo que agrada realmente a Dios. Así que Dios tiene poder para mantenernos puros, aun cuando nosotros de pronto luchemos en nuestros corazones, en nuestras mentes, con las tentaciones que el mundo provee, porque el mundo provee muchas tentaciones. No hay uno solo de nosotros que puede levantar la mano y decir, yo jamás he sido tentado aún siendo cristiano. Todo lo contrario. Los cristianos somos tentados a hacer lo incorrecto. Las personas del mundo no son tentadas a hacer lo incorrecto porque viven en el mundo. Ellos no necesitan la tentación para caer en lo incorrecto. Ellos ya están en lo incorrecto. Ya viven de una manera que no agrada a Dios. Pero el cristiano no. El cristiano ha salido del mundo para pertenecer a un mundo diferente, a un reino distinto que tiene valores y principios distintos que se basan en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos todo esto a favor. Tenemos la gracia de Dios que nos permite sentir y saber, conocer con certeza la seguridad de que hoy estamos establecidos en su presencia y que nada puede hacernos caer. Por último, y es muy importante este tercer punto también, Dios puede llevarnos ante su presencia. Debemos confiar en Dios porque Dios puede guardarnos, puede protegernos. Debemos confiar en Dios o podemos confiar en Él, porque Dios puede establecernos sin tacha en su presencia. De hecho, nos ha elegido para ser santos y sin defecto en su presencia. Pero por último, podemos confiar en el Señor, porque Dios puede llevarnos ante su presencia. Nadie más puede hacerlo. Esto es voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Judas termina diciéndonos, y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. ¿Sabe? Algo que el pecado ha hecho en nosotros, antes de ser cristiano, antes de recibir la salvación, es que nos ha apartado de la gloriosa presencia del Señor. Vivir en pecado nos aparta de la gloriosa presencia del Señor. Eso implica que si no somos cristianos, si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos apartados del Señor. Podemos hacer plegarias, podemos hacer buenas obras, podemos orar, podemos vivir bien con la gente, llevarnos bien con las personas, pero si no estamos bien con Dios, entonces seguimos apartados de su presencia. Y esto es algo importante. Es algo a lo que yo quiero ser, a lo que yo quiero dar mucha atención en este momento, porque si usted, mi querido amigo que nos visita o que nos ve por las redes sociales, no ha entregado su vida al Señor, si usted sigue siendo un espectador,
si usted nada más está escuchando los mensajes que se transmiten a través de las redes sociales, porque nos puede escuchar a nosotros, así como puede escuchar a muchísimas otras personas que predican cada día, el domingo, e incluso en la semana. Conozco personas que pasan toda la semana escuchando un sermón, una lección o estudiando acerca de lo que las escrituras dicen, pero no se acercan a Dios. No buscan hacer la voluntad del Señor, sino que continúan viviendo sus propias vidas. Déjeme ser claro con usted. Es Dios el que puede llevarnos a su presencia. Es voluntad de Dios llevarnos a su presencia. Por ende, nosotros debemos tomar la decisión de volvernos al Señor, de vivir conforme a lo que su palabra enseña. Dios tiene el poder suficiente para que podamos llegar ante su majestad y podamos apreciar todo su poder. Pero eso ocurre si nos convertimos a Él. Las Escrituras nos dicen que para volvernos al Señor necesitamos tener fe en Él. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo a Él públicamente como nuestro Señor y Salvador y bautizarnos en agua para que Dios perdone todos nuestros pecados y nos dé el Espíritu Santo. Al mismo tiempo nos agregue a su familia. Usted puede escuchar muchos mensajes acerca de Dios. Puede tener la confianza de que Dios le está cuidando, pero mientras no se convierta al Señor, es una confianza intelectual, pero no real. Ahora, si usted es cristiano, usted debe tener la certeza de que puede confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios puede cuidarnos, Dios puede protegernos para que no caigamos. Dios puede establecernos sin tacha y Dios puede llevarnos ante su presencia. Mi querido hermano, mi querido amigo, mi deseo profundo es que esta serie de sermones acerca de la carta de Judas haya impactado su corazón y su vida. Le haya mostrado también la manera correcta de vivir un cristianismo y la manera en que nosotros podríamos estar viviendo ese cristianismo. Le haya enseñado acerca de la importancia, la urgencia que debemos tener para cuidar nuestra fe, lo valiosa que es nuestra fe delante del Señor. Al mismo tiempo le haya mostrado lo perjudicial que es involucrarse con relaciones que son nocivas para su salud espiritual. Le haya mostrado la urgencia que debemos tener para cuidarnos unos a otros y al mismo tiempo le haya reafirmado las herramientas que tiene ya para poder defender su propia fe y haya reafirmado, valga la redundancia, la confianza que usted y yo como cristianos podemos tener en el Señor, porque Él está ahí para amarnos, para protegernos, para guardarnos, para establecernos y para llevarnos ante su gloriosa presencia. Mi oración para usted y para todos los que nos están escuchando hoy día es que esta serie le haya permitido tener más fe, le haya permitido a usted adquirir más convicción acerca de la importancia de cuidar esa fe y le haya permitido amar más al Señor y al resto de los hermanos que hoy están con nosotros en la familia. Dios le bendiga, que tenga un increíble domingo, que tenga una maravillosa semana y nos vemos pronto si Dios permite. Hasta luego.